Bien, estamos listos, hermanos, para arrancar un servicio más aquí de su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Saludando a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, hoy es domingo 6 de noviembre ya, primer domingo de este mes. Así es que los animo, los invito a que aprovechemos el tiempo, ¿no? O sea, este es el tiempo de la predicación de la palabra ya. Obviamente el culto arranca desde el momento en que la gente llega a la iglesia y ya tuvimos nuestro momento de alabanza, de oración, saludamos a las visitas si llegan, los niños a la escuelita, después de la prédica que usted no lo ve, pues viene obviamente la parte de las ofrendas, anuncios, todo eso en general forma lo que nosotros conocemos como un culto, ¿no? Donde sacamos nuestro tiempo para venir obviamente a compartir como hermanos, como miembros de una iglesia, de una congregación, y obviamente a meditar en torno a la palabra, que es lo más importante, ¿no? Y en línea a eso, pues invitarlos a que vayamos al libro de Hebreos. Busquen sus Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 3, Hebreos 3. Y mientras usted lo busca, animar a la gente ahí también en nuestro canal a que busque una Biblia, ¿no? Tenga una Biblia cerca. Lea la palabra, escudriñe la palabra, medite en torno a la palabra, ¿no? Hebreos 3, versículo 7. Ustedes me avisan, me dan un amén cuando lo tengan, hermanos. ¿Qué dice el título por ahí? El reposo del pueblo de Dios. Bueno, vamos a estar hablando por ahí un poco, ¿no? Bien, dice la palabra del Señor en Hebreos 3, 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nunca nos cansaremos de darte gracias por ella, Señor, porque no solamente nos creaste por medio de ella, nos sustentas por medio de ella, sino que nos la dejaste para que nos anime, nos exhorte, nos forme, nos tenga enteramente preparados para todo, Señor. Así es que agradecidos estamos contigo por cuidar de todos esos detalles, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acabamos de leer una porción de capítulo 3 de Hebreos. De hecho, vimos ya que el título habla de reposo en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces vamos a estar caminando por ahí en esta mañana, en este día, con este mensaje. Pero bueno, antes de entrar, recuerde como siempre, tratar de meternos en el contexto de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Nosotros, bueno, los que llevan mucho tiempo ya en los caminos del Señor, pues es mucha la información que uno ha recibido, que ha escuchado, ¿no? Y sobra mencionarles a ustedes, por toda la información que tenemos, de que nosotros, como la humanidad entera en general, dependiente de que si algunos se han desviado o no, pero el ser humano en general tenemos un valor incalculable para Dios. ¿Amén o no? O sea, a veces a la gente le cuesta creer eso, ¿no? O sea, somos la niña de sus ojos, dice por ahí, somos su perfecta creación, insisto, independiente de que algunos hayan decidido desviarse y todo eso. Y por eso es que sabiendo eso, lo que somos para Dios, yo no sé a ustedes, pero a mí, cuando leo pasajes donde uno puede percibir por medio, recuerde que cuando usted lee un pasaje de la Biblia, no lo tome como que está leyendo un libro, ¿no? Entienda que usted está leyendo pensamientos de Dios, sentimientos de Dios. Entonces, cuando uno lee algo en la palabra que expresa y uno alcanza a percibir por lo que lee ese dolor del Señor, por ejemplo, cuando Él dice, pero yo qué le hice a esta gente para que me abandonen, o sea, ¿qué hice mal? Que uno lo compartimos en estos días también, creo que fue en el discipulado de
de ese mismo sentimiento de uno como padre cuando ve que los hijos se van por el camino que no es. ¿Qué hice mal? O sea, ¿pero qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mal? Esa misma pregunta se la hace Dios, ¿no? Cuando su pueblo obviamente le falla, ¿cierto que sí? Él se lo ha hecho en varias ocasiones, entonces uno puede sentir el dolor de él, porque es indudable el valor que tenemos para él y lo que él nos ama. ¿Cuál fue la mayor demostración de amor de Dios hacia su creación? ¿Cuál fue? Pero digamos, de Dios, Padre. Juan 3:16, ¿cierto? Porque tanto amó Dios al mundo que ¿qué? Que envió a su Hijo, sí, para que muera por nosotros, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿no? Eso es una demostración de amor tremenda, ¿no? Entonces, eso es una idea de lo apreciado que somos para Él, ¿no? Entonces, a veces no caemos en cuenta de eso, ¿no? Y obviamente, como tenemos un valor incalculable para Él, recuerde lo que dice Jeremías 29:11, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darlos a ustedes el fin que esperáis, ¿no? Entonces, y esas son pinceladas nada más, pero la palabra está llena de ¿qué? De buenas intenciones del Señor para con nosotros, ¿no? La intencionalidad de Dios para con su creación se resume, podemos decirlo ahí, que tiene buenas intenciones para darnos lo que Él anhelaría darnos. Desafortunadamente, uno no le puede dar a alguien algo que esa persona no quiere recibir. ¿Cierto, no? ¿No le ha pasado a usted que usted quiere darle algo a alguien y esa persona no lo quiere recibir? Está bien, pues uno ¿qué puede hacer? Tendría la buena intención, pero desafortunadamente de las intenciones no son suficientes, ¿no? Entonces, en línea a todo eso, hermanos, hay muchos versículos. Bueno, no nos hemos cansado de leer el Salmo 23, por ejemplo. ¿Qué dice el Salmo 23? Señor es mi pastor, ¿se acuerdan? Nada me faltará. Y dice ahí una parte que dice que en lugares de delicados pastos, ¿qué pasa? Me hará descansar. Y junto a aguas, ¿de qué? De reposo me pastoreará. ¿Me entiende? Entonces, son buenas intenciones siempre de un buen pastor para sus ovejas. Y así hay muchísimos, hermanos, y todos esos consejos que el Señor nos da, siempre alineados en que nosotros enderecemos nuestra senda, nuestro camino, que meditemos, que volvamos en sí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de esa paz, de ese reposo. ¿Amén? De una paz, de un reposo. Por eso es que, mire otro, Job 22:21 dice, ¿qué dice Job 22:21? Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Tendrás paz. Pero la paz no viene sola, ¿no? La paz obviamente depende, la paz del Señor, ¿no? No estamos hablando de la paz que habla de que, porque hay un concepto muy errado de lo que es la paz, ¿no? A uno le dicen que Costa Rica es un país que vive en paz. ¿Por qué? Porque no hay guerras con otros países, ¿no? Pero recuerde que la paz va mucho más allá de la ausencia de conflictos. La paz depende de una genuina y verdadera relación ¿con quién? Con Dios. Entonces por eso dice ahí, vuelve ahora en amistad con Dios y entonces tendrás paz, ¿no? Por allá en Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, sea cuál el buen camino y anda por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces mire, casi que todos los consejos van en esa línea, ¿no? Haz esto ¿para qué? Para que tengas paz. Haz esto otro ¿para qué? Para que haya descanso. Haz esto otro ¿para qué? Para que tu alma esté en reposo. De hecho, en la sala de mi casa hay un cuadrito ahí que uno se sienta y uno lo ve ahí, es un salmo. ¿Acuerda el salmo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Como dice, tranquilo, descansa, reposa, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, bueno, obviamente estamos ahorita finalizando año. Mucha gente ya se pone en modo, ¿qué? En modo vacaciones, en modo descanso, después de una jornada, un año agotador para algunos, no tan agotador para otros. Nadie dijo amén, pero bueno. Pero todo el mundo comienza a pensar ya ¿qué? Descansar, ¿no? De hecho hay gente que ya, como les decía, hay gente que ya hasta su relación con el Señor, su cristianismo ya la comienza a poner ¿lo qué? En reposo también. Esa parte no debería, ¿no? Una cosa es entrar en el reposo del Señor y otra cosa es poner al Señor en reposo. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, pero bueno,
El descanso, pues, indudablemente es algo importante para toda persona. Siempre hay que descansar, hay que reposar, ¿no? Pero, ¿qué es el reposo de Dios? Bueno, es muy difícil que uno pueda explicar con detalles a alguien qué es el reposo de Dios, ¿no? Porque es algo que hay que vivirlo, es algo que hay que experimentarlo, ¿no? Es algo que usted tiene que entrar en una relación con Dios para que usted pueda experimentar qué es el reposo de Dios. De hecho, esa paz que Dios te da a ti, dice la misma palabra, que es una paz que supera ¿qué? Cualquier entendimiento. Entonces, es como volverse loco tratar de yo explicarle a usted cuál es esa paz que solamente con Dios yo puedo experimentar. ¿Cómo puedo yo en medio de la tormenta tener paz? Es algo que hay que vivirlo definitivamente. Es muy difícil definirlo, pero digamos que en aras de que nosotros más o menos tengamos una idea de lo que es el reposo de Dios, uno podría decidir, aquí yo vi una definición más o menos, que el reposo de Dios puede ser pues un lugar o un espacio o un estado, digámoslo así, lleno de la gracia y la bondad de Dios. O sea, es estar en un sitio, en un lugar, en un estado tal de que uno pueda percibir la gracia de Dios. Acuérdense que la gracia, ¿qué es? Recibir lo que uno no merece, ¿cierto? Porque uno, por lo que ha hecho, por estar muerto en sus delitos y pecados, nosotros mereceríamos estar en un lugar en el que estuviéramos siendo ¿qué? Atormentados, estuviéramos viviendo en angustia, porque dice la palabra que no hay paz ¿para quién? Para el impío, ¿cierto que sí? Eso es lo que mereceríamos, pero por la gracia y la misericordia de Dios, estamos ahora en un lugar y en un estado espiritual que podemos disfrutar de la gracia de Él, recibir cosas que no merecíamos, y una de ellas, tener ¿qué? Paz, reposo. Amén, hermanos. Entonces les decía que, obviamente el reposo, no se me adelante, mire, eso no lo ensayamos en la casa. Bueno, no, para allá vamos, o sea, estamos arrancando apenas perdí una turbina, no he prendido la otra todavía. Pero todavía no hablemos de Shabbat ni nada de eso, no metamos en líos ahora con un saludo para el pueblo judío ahí. Bueno, entonces, estamos apenas tratando de definir qué es el reposo de Dios. Es un estado, un sitio, obviamente donde podemos decir que estamos en gracia y viendo la bondad de Dios para con nosotros. Amén, hermanos. Pues podríamos decir que es ese momento placentero, de paz, de saber que Dios tiene el control de todo, y por lo tanto nosotros podemos tener la confianza de que Él cuida de nosotros. Amén. Eso podría ser, ya vamos a entrar en el reposo de Dios. Obviamente, para entrar en ese reposo de Dios, pues hay que entrar en relación con Él, ¿no? Hay que ser trasladado de un reino al otro, todo lo que ya sabemos que se hace ¿cuándo? Cuando uno nace de nuevo, ¿cierto que sí? Bueno, por ahí vamos hilando un poquito, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, esto que acabamos de leer del libro de Hebreos, fíjate todo lo que leímos ahí, que es digamos, como un reclamo del Señor, o tratar de explicando a unas nuevas generaciones qué fue lo que pasó con esas generaciones antiguas y por qué esas generaciones no entraron al reposo de Dios. Recordemos, hermanos, que ya varias veces hemos visto esa historia que es muy rica, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿se acuerdan, no? 400 años clamando al Señor, Señor, ¿de dónde está? Señor, se ha olvidado de nosotros. Y bueno, el Señor oyó su clamor y sacó a Moisés de ahí, porque siempre la salvación tiene que venir de afuera. Bueno, lo formó en el desierto y toda la historia que ustedes conocen, ¿cierto? Porque el Señor, la promesa, ¿cuál era? Yo los voy a sacar de esclavitud y los voy a llevar a un sitio ¿de qué? A una tierra prometida, a un sitio de reposo. Porque es un sitio que ya va a ser de ustedes. Es una tierra que ustedes van a ir a conquistar, fluye leche y miel, van a tener que pelear, van a tener que guerrear, pero va a ser algo que ustedes pueden conquistar para ustedes mismos. Yo los voy a llevar allá, es la tierra que yo les he prometido, y ahí yo los voy a sustentar, ¿me entiende? Y por eso es que él dice ahí, esa gente no entró a mi reposo. Entonces vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí. Entonces, era una tierra que iba a ser para ellos. Acuérdense que los esclavos, ¿qué pasa? Los esclavos no son propietarios de nada, ¿no? Los esclavos no sueñan, no tienen anhelos. Sacarlo a uno de ese estado y llevarlo a algo que puede llegar a ser de uno, ¿no? Vea, en lo natural, pensemos nosotros en lo natural. A ver si me sigue más o menos en lo natural. ¿Cuál es el lugar? Estamos hablando de lo natural, ¿no? Ahora no me va a decir la casa de Dios, no, estamos hablando de la vida de cada uno. ¿Cuál es el lugar donde uno siente
como paz, reposo. ¿Cuál? La casa de uno, ¿cierto que sí? O sea, cuando uno, bueno, a veces llega uno a la casa y es peor, pero es otro tema. Entonces, pero de todas formas uno llega a un sitio que es de uno, que uno se quita los zapatos, se pone una chancla, se acuesta ahí, prendo el televisor, lo apago, abro la nevera, cosas que yo puedo hacer, ¿dónde? En mi casa, donde tengo reposo, calma. Pero en una casa ajena uno llega y uno dice, ¿puedo entrar? Está bien, ¿me puedo sentar? Y ya, uno no puede hacer nada porque es una casa ajena, ¿cierto que sí? Cuando uno está de viaje y uno llega a la casa y dice, ¡ay! Hogar, dulce hogar. No hay como la camita de uno. Cosas de esas, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor le ha prometido a su pueblo. Lo va a llevar a una tierra que ya no van a estar en esclavitud. Es una tierra que va a ser de ustedes. Hay abundancia, fluye leche y miel. Esa es mi promesa para ustedes. Ese va a ser mi lugar de reposo en el que los voy a llevar. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, obviamente, ahora sí, yendo un poquito a lo que decía Milena ahí, que no nos vamos a meter en eso, porque yo no voy a hablar propiamente del día de reposo y lo que puede hacer en el día de reposo, y que sí, que no, y que si es sábado, es domingo. No, yo no me voy a meter ahí. Pero en línea lo que decía Milena, dice que hay que entender que el día de reposo viene de ahí, de una palabra que se llama Shabbat. Ustedes la han oído, ¿no? Que algunos dicen, pastor, pero es que Shabbat quiere decir sábado. ¿Dónde dice eso? No dice. Vea, Shabbat realmente es una palabra que significa descansar, parar, dejar de trabajar. Eso quiere decir Shabbat. ¿Me entiende? ¿Y el origen viene desde cuándo? Sí, pero ¿desde qué parte del Antiguo Testamento? ¿Dónde empezó el Shabbat? La ley, pero ¿en qué parte? ¿En qué parte empezó lo del día de descanso? ¿Dónde? Génesis, ya van acercando, hay que llevarlos ahí. Ahora ya en Génesis 30, 29, 28, 27. No, ¿en qué momento? En la creación. Recuerde que Dios creó todo en 6 días y dijo, un día voy a descansar. Pero no es porque ahora dirá, qué raro, Dios cansado. ¿Qué clase de Dios tenemos que se cansa? Acuérdate que descansar no significa solamente, ay, qué cansado estoy, no aguanto las piernas. No, descansar es ¿qué? Dejar de trabajar. Ya él hizo lo que había hecho, descansó, reposó, disfrutó de lo que había hecho, dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Entonces empieza por ahí. Entonces hay que entender eso, viene desde la creación. Obviamente el Señor reposó un día, se dice que fue un día, trabajarás 6, descansarás 1. Ahora que si es sábado o domingo, ese pleito se lo dejo a otra gente. ¿Estamos claros o no, hermanos? Simplemente dejó de hacer lo que ya estaba haciendo porque ya estaba hecho. Por eso es que el Señor nos recomienda a nosotros, trabaja 6 días y descansa 1. Y no solamente descansa, sino santifícalo, dedícalo a mí. Pasa que hay mucha gente que no lo hace. Y el día que tiene para hacer eso, del que menos se acuerde de Dios. Amén. Pero bueno, ese es otro tema también. Amén, pero el caso es que Él lo apartó. Entonces, esta historia o este reclamo que hay ahí, tiene cola, ¿no? Tiene cola porque eso es una historia larga. Aquí simplemente el Señor le está diciendo al pueblo, oiga, no endurezcan sus corazones ni hagan como sus padres allá, que me tentaron y entonces me enojé con ellos 40 años. Y después dije, en mi furor, ¿quién está hablando ahí? Dios, en mi furor. O sea, Dios ya estaba, pero iba a decir así otra vez, pero es que Dios no tiene frente. Así dije, no van a entrar en mi reposo. No. Entonces imagine que esto mismo, no lo busque, nada más anótelo si quiere. Todo esto está en el Salmo 95 también. Porque tratando de hilar un poquito de dónde viene eso. El Salmo 95 dice, si oyere, mira, es lo mismo que leímos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. O sea, ya comienza a mencionar lugares. Como en Meriba, como en el día de Mashat, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mi camino, por tanto juré mi furor que no entrarían en el reposo. Lo mismo, amén. Pero ahí mencionan 2 lugares, Meriba y Mashat. Entonces, eso fue lo que pasó allá. Entonces, ya uno con esos 2 lugares, uno va como armando la historia más, y entonces todo se remonta allá al libro de Éxodo, capítulo 17, que ahí menciona en el versículo 7, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Mashat y Meriba,
por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mire la clase de reclamo que hacía la gente después de haber visto que el Señor los sacó de esclavitud, abrió el mar rojo, todo lo que vieron, y cuando tenían una adversidad decía, bueno, al fin ¿qué? ¿Está Dios con nosotros o no? Mira la clase, ¿no? ¿Y cuál era el pleito que había con ellos? ¿Se acuerdan? Más atrás usted puede ver que no había agua. ¿Se acuerdan que la gente tuvo sed? Y entonces comenzaron a murmurar y a decir, vamos a morir de sed aquí. Y vea, esta era la segunda vez que ellos tenían un problema con el agua, porque ya habían tenido uno, que el agua estaba amarga. ¿Se acuerdan un sitio que llamaba Mara? Y el Señor curó las aguas y pudieron beber. Siguieron caminando, tuvieron otro problema. Más adelante volvieron a tener problemas con agua. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Vamos a morir! Porque la gente pesimista es exagerada, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Acuerdan de los espías? Adelantándome un poquito. Uy, allá hay unos gigantes que los van a aplastar como cucarachas. ¡Qué exagerado! Así son, ¿cierto que sí? Entonces esta gente ya había tenido problemas con el agua. Y si ya el Señor les había solucionado antes su problema con agua, ¿para qué armaban tanto bombo ahora, no? Vea, hago un paréntesis. Así es la gente. Hace 8 días, creo que fue, vino un señor aquí. Vino cuando estaban en la alabanza, después venía, hasta que se acabó el culto, ahí se entró, pastor. Y me saca una cantidad de papeles. ¿Que acuerda de mí? Le digo, me parece, es que como que te di con mascarilla. Me parece, pero eso fue antes de la pandemia. Sí, pastor, acuérdese, hace 2 años que los comprobantes de pago que les sacaban todo, les contaban todo y el pago le quedaba 1,000 pesos. En su momento se le ayudó y ahora, y le digo, pero esa es la misma historia de hace 2 años. Hace 2 años me dijiste, pastor, yo no sé qué voy a hacer. Digo, pues bueno, parece que sí supiste qué hacer porque ya han pasado 2 años y estás con la misma queja, ¿entendés? Estás con lo mismo, ¿me entiendes? Entonces hay gente que pasa por una cosa, la soluciona, ve la mano de Dios, más adelante tiene lo mismo, ¿ahora qué voy a hacer? Pues haz lo mismo, que el Señor ya te ha ido formando para que te defiendas igual, ¿no? Entonces, esta gente tenía problemas con agua ahí. ¿Acuerdan que pasó lo de Moisés, que golpeó la piedra y todo ese asunto? ¿Se acuerdan de ese rollo, no? Entonces, por eso fue que le pusieron Mashat y Meribá, porque ahí hubo una rencilla tremenda de ellos. Y más adelante, hermanos, vean, para que ustedes vean que el asunto no termina ahí. Más adelante, después de todo eso, porque quería decirles a ustedes que en línea toda esta historia que estamos hablando, ¿ustedes se acuerdan cuántas plagas mandó Dios a Egipto? 10. ¿Esas plagas para quién eran? ¿Para el pueblo de Dios o para el pueblo que no era de Dios? Para el que no era de Dios. Después mandó los 10 mandamientos ¿para quién? ¿Para el pueblo de Dios o para el pueblo que no era de Dios? Para el pueblo de Dios. Esas plagas eran para los que no eran de Dios. Los mandamientos para los que sí eran de Dios. Y al final, el pueblo de Dios, ¿sabe cuántas veces murmuró contra el Señor? 10 veces. Fueron 10 murmuraciones desde que salieron aquí. Primero por el agua amarga. Después que estoy cansado del maná. Después que tenemos agua otra vez, no queremos. Después queremos carne. Después el mar rojo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir aquí. Más adelante lo mismo también. Entonces esta historia se dio justo en la frontera ya con la tierra prometida. O sea, hagan cuenta como que la tierra prometida estaba allá al otro lado de las ruinas. Estaban ahí ya. Y vamos a pasar y pasa todo esto. Entonces, o sea, la gente era tan insensata que estando tan cerca de la tierra prometida, después de haber recorrido tanto, decían, ¿qué era lo que la gente decía? A ver si ustedes me siguen la historia y la conocen. En cada una de esas murmuraciones, ¿qué era lo común? Cuando ellos decían eso, ¿qué decían? Sí, morir en el desierto, pero ¿cuál era la palabra que siempre mencionaban? ¿Ah? Egipto. Aquí decía, mejor nos hubiéramos vuelto a Egipto, porque allá sí comíamos carne. Uy, no hay agua. Uy, pero mejor, para morir de sed aquí, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. Y después, no, es que vamos a morir, mejor nos hubiéramos ido para Egipto. Y ya estaban que pasaban al otro lado de la tierra prometida y decían, no, vamos a morir. Consigamos capitanes, después de haber recorrido todo eso, consigamos capitanes para devolvernos para Egipto. A toda hora con ese cuento, ¿no? Y llega un momento, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide. Llega un momento en que la gente decía, es que mejor sería perecer, mejor sería morir. Entonces dijo, bueno, entonces está bien, tengan la cantidad de serpientes ahí. ¿Acuerdan? ¿Quieren morir? Muéranse pues. Y después, ay, Moisés, clámale a Dios para que nos perdone. ¿Me entiende? Esa es la historia de la humanidad toda la vida. Toda la vida. ¿Conoce usted gente así?
Mucha gente, ¿no? Es que yo ya no vuelvo a la iglesia porque yo no sé qué. Y después una adversidad, ay, pastor, ore por mí. Y después un tiempito dice, no, yo me voy otra vez porque es que en esa iglesia no cantan las canciones que a mí me gustan. Y después vuelvo otra vez, ay, pastor, ¿me entiende? Porque así es. Inconformes con todo, ¿no? También se olvidan de Dios, están mal, ahí sí se acuerdan de Dios. La humanidad entera ha sido toda la vida así. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces mire, en el capítulo 14 de Números, para no alargarme tanto, dice el Señor le dice a Moisés, después de otra murmuración, ¿no? Le dice, pero ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? Bueno, ese hola lo inventé yo, ¿no? ¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces dice, ¿sabes qué? Yo me imagino esa conversación de Dios con Moisés. Él dice, ¿sabes qué, Moisés? Lo voy a herir. Así, ¿no? Bueno, ya no se habrá hecho así. Los voy a herir de mortandad y los destruiré y te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces Moisés, obviamente con ese corazón de pastor que tenía después de haber recorrido todo el tiempo con él, dice, Señor, pero si haces eso, eso va a llegar a oídos de los egipcios y que los sacaste de allá para eso. Perdónalos, les dice, ¿no? Más adelante el Señor le dice, entonces Jehová le dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, entonces no verán la tierra prometida. Porque así es Dios. Amén, hermanos. No te va a regalar nada, tampoco te va a quitar nada. Pero eso sí, ten mucho cuidado cuando te quejes. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, volvamos otra vez al tema que estamos hablando del reposo, porque ya perdí el reposo. El reposo, reposemos porque está dando mucho calor. Entonces, hermanos, vea, entrar en el reposo del Señor, sin caer en eso de que si es sábado, domingo, lo que pueden hacer, todo eso no. Pero entendamos que entrar en el reposo del Señor es ¿qué? Entrar en su presencia, ¿no? Donde Él tiene el control, donde Él es nuestro sustento. ¿Estamos claros, no? Hay cosas obviamente que impidieron que esa gente entrara en el reposo del Señor. Y ahí nos las está diciendo Él, muy claras. Y quiero que reflexionemos en esas cosas. Porque puede ser que usted, todavía está la promesa ahí de que pueda entrar usted en el reposo de Dios, pero a lo mejor usted no ha entrado en el reposo de Dios por algunas de estas causas que están ahí. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces dice, otra vez volviendo a Hebreos 3, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, y ahí está lo primero, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces quedémonos ahí un ratito. No endurezcáis vuestros corazones, hermanos. Acuérdense que cuando la Biblia habla de corazón, habla de ¿qué? Principio de pensamientos, principio de sentimientos. Endurecer el corazón, o sea, obviamente el corazón, este órgano que está aquí nunca se va a endurecer porque siempre va a ser blandito, ¿cierto que sí? Pero endurecer el corazón es ¿qué? ¿Endurecer qué? La mente, la conciencia, con lo que uno piensa. Amén. Corazones endurecidos en otras partes se encuentra como conciencias ¿qué? Cauterizadas. ¿Han escuchado eso? Conciencias cauterizadas. Entonces, ¿qué es la conciencia, hermano? Bueno, la conciencia obviamente conciencia, o sea, con conocimiento, hay muchas definiciones de conciencia. Usted busca en un diccionario la definición de conciencia y hay una definición desde el punto de vista de la psicología, de la ética, de la filosofía, de la psiquiatría. Todos tienen su definición de lo que es una conciencia, ¿cierto? A mí la que más me gustó fue la que está más en el lado de la filosofía. Mire que dice, la filosofía considera que la conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo a la concepción del bien y el mal. Esa es la conciencia. Por eso a veces cuando alguien, independiente si tiene relación con Dios o no, su conciencia le dice si lo que está haciendo es bueno o malo. ¿Cierto que sí? La concepción, la facultad que tenemos todos de poder decidir por medio de la información que hayamos recibido si algo es bueno o es malo. Imagínese el malo más malo, ¿no? ¿Usted cree que el malandro más malandro no sabe si lo que está haciendo es malo o no? Claro que sí sabe que es malo o no. Ahora, que lo disfrute, eso es otra cosa. Pero bueno, el caso es, recuerde, toda la información natural que nosotros recibimos antes de entregarle nuestra vida a Dios, toda la información natural, lo que vimos, hablamos, escuchamos, todo eso formó en nosotros una conciencia ¿qué? Natural. ¿Cierto que sí?
Cuando uno viene a los pies del Señor y empieza a meter información de espiritual a tu mente, quitando otras, metiendo otros fundamentos, uno comienza a crear una conciencia, ¿qué? Espiritual. Entonces ahí donde está esa guerra interna de lo natural y lo espiritual, el espíritu y la carne, la guerra espiritual que ya todos conocemos, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, el problema es cuando esa conciencia que nosotros tenemos, ya sea natural o espiritual, que debería decirnos o darnos la facultad de saber si algo es bueno o es malo, no trabaja, no funciona. Entonces, ahí se dice que uno tiene la conciencia, ¿qué? Cauterizada. ¿Por qué? Porque ni lo bueno ni lo malo, uno ni fu ni fa. Uno se vuelve insensible a todo eso y ya hay cosas malas que uno dice, esto es normal, ¿no? Hay cosas buenas y dice, entonces se vuelve uno, ¿qué? Insensible, ¿no? Porque recuerde que ahí es donde viene el asunto de cauterizar, ¿no? ¿Qué es cauterizar? ¿Qué es cauterizar algo? ¿Qué es los que...? ¿Ah? No, eso es la conciencia, pero cuando yo digo voy a cauterizar algo, ¿qué es lo que voy a hacer? No, ya cautivo. Oiga, eso lo habíamos visto antes. ¿Qué es cauterizar? Cuando yo digo voy a cauterizar algo, otra palabra para cauterizar, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cerrar? No, hay... Quemar. O quemar. ¿Acuerdan? ¿Usted no conoce lo que es un cautín? ¿Conocen un cautín? Ay, ahí sí, todos. Ah, pastor, hubiera empezado por ahí. Pues bueno, un cautín sirve para cauterizar, para quemar. O sea, a veces coge algo con un cautín y lo quema. Entonces, a veces uno tiene cosas en el dedo, que en Colombia le dicen clavos, o aquí verrugas, o... Eso, cauterizar una herida, quemarla. Entonces, la piel, lo que se hace con la piel, ¿qué es? Quemarla. Entonces la piel pierde sensibilidad. ¿Ustedes han visto que a veces uno tiene como una verruga, algo ahí tan raro, y uno se clava y dice, yo no siento nada? Pon un clavo y no siento nada. Está cauterizado, insensible, se perdió la sensibilidad ahí. Eso es cauterizar, ¿no? Ahora, que uno tenga una parte cauterizada, es lo de menos. El problema es cuando uno tiene la conciencia cauterizada. Pierde sensibilidad de todo lo que te rodea y te da lo mismo, todo, ¿no? Eso es tener una conciencia, ¿qué? Cauterizada, ¿no? Perder esa facultad que tenemos de distinguir de lo bueno y lo malo. Entonces, por eso hoy hay mucha gente con conciencia cauterizada que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Por qué? Porque perdieron esa facultad, hermanos. Vea, el equivalente a esto está en Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por las ignorancias que hay en ellos, por la dureza de su corazón, que es lo mismo de una conciencia cauterizada, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, que es lo mismo que tener una conciencia, ¿qué? Cauterizada. Amén, hermanos. Ahora, cuando uno habla de la dureza del corazón y todo eso, uno dice, pastor, pero esos son los criminales, asesinos, narcotraficantes, pecadores, bueno, toda la lista que usted quiera agregar, ¿no? Pero esto que yo acabo de leer de Efesios 4:17, ¿se lo dijo Pablo a quién? ¿A quién? ¿Para quién iban las cartas de Pablo? Para la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Estamos hablando de la iglesia, hermano. Entonces, no crea que esto de los corazones endurecidos y las conciencias cauterizadas son solamente para la gente de afuera. Dentro de la iglesia se da mucho eso de la dureza del corazón, hermano. ¿Amén o no? Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y ya no habrá para él medicina. Reprendido. Mire eso, ¿qué es reprender? ¿Cuándo reprende uno a alguien? Cuando repetidamente le está llamando la atención, ¿cierto que sí? Reprender, corregir. Ahora, ¿a quiénes es que uno repetidamente les está hablando mensajes sobre el perdón, del pecado, y que constantemente lo oyen? Y como tienen un corazón endurecido y una conciencia cauterizada, ya todo eso que oyen, no les va y les viene. ¿A quién le habla uno eso? ¿A los de afuera? A la gente de la iglesia. ¿A quién es que le está diciendo uno constantemente, en el pecado no hay restauración? Perdona. Apartado de Dios no puedes hacer nada.
No sirvas a dos señores, no coquetees con las cosas del mundo. Vive como es digno de un hijo de Dios. Arrepiéntete. ¿A quién le habla uno eso? A la gente que está en la iglesia, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero dice que ya de tanto escuchar, ya se vuelven insensibles. Conciencias cauterizadas, hermano. ¿Amén o no? Y vean, mire lo que le pasó al Señor con los apóstoles. Marcos 6:49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se acostumbraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Todavía tenían dureza el corazón como para aceptar lo que Jesús era, ¿no? Y por eso se hacían preguntas como, ¿quién es ese hombre que hasta el mar le obedece? Todavía tenían su corazón, ¿qué? Endurecido. Entonces, a raíz de eso, pues el Señor usa sus técnicas para ablandar corazones, ¿no? En lo natural nosotros usamos también, bueno, sobre todo las mujeres ya, no de ahora no tanto, pero las mujeres de otras generaciones usaban sus técnicas para ablandar la carne, ¿se acuerdan? ¿Acuerdan? Algunas agarraban una piedra y la machacaban la carne y que ablanda y ablanda. ¿Cierto que sí? Mi esposa le echa piña, cuando la carne está muy dura le echa piña y la ablanda, ¿cierto así? Ahora lo que pasa es que hay sazonadores, todos llenos de químicos para ablandar la carne, pero eso es lo general lo que se usa. En lo natural, ahora el Señor usa sus formas de ablandar corazones, ¿no? Muchas veces son pruebas, son adversidades para ablandar eso, ¿no? Amén, hermanos. ¿Y por qué lo hace? Pues obviamente, recuerden lo que vimos ahora. La intencionalidad de Dios es que nosotros, ¿qué? Entremos en su reposo. Amén. Pero con un corazón endurecido no lo vamos a poder hacer, porque recuerden que estamos viendo la primera razón que Él le dio a ese pueblo de por qué no entraron a su reposo. Lo primero que les dice es, no endurezcan vuestros corazones. Estamos ahí, ¿no? Jeremías 31:33 dice el Señor, yo les daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Pero no puede ser en cualquier corazón. Un corazón entenebrecido, un corazón endurecido, una conciencia cauterizada no va a recibir la ley del Señor para que sea escrita ahí. Tiene que ser un corazón que cumpla ciertas características. Entonces, por eso cuando uno nace de nuevo, le entrega su vida al Señor y se convierte en una nueva criatura con otra naturaleza, se hace realidad lo que está profetizado en el libro de Ezequiel, que dice que nos va a quitar ese corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne, ¿cierto? Un corazón blando, un corazón sensible. Por eso es que mucha gente que viene a los pies de Cristo dice, pastor, viera que yo no sé, ahora que estoy en los caminos del Señor, como que me está yendo más mal que antes, tengo más problemas, más preocupaciones, nada me funciona. No es eso, el tema es que como tienes un nuevo corazón, un corazón sensible, no eres indiferente a las cosas que pasan, valoras más las cosas, te preocupas más o tratas de atesorar más lo que antes para ti era indiferente, ¿no? Pero no es que tengas más problemas, porque el Señor no te va a traer a sus pies o no vas a venir a los pies del Señor y Él te va a empezar a restaurar para meterte problemas, ¿no? Lo que pasa es que entras en un proceso de formación. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, endurecer el corazón es un proceso, hermano. Eso no es que arrancó de la noche a la mañana y ahorita vamos a ver cuáles algunos síntomas de eso, ¿no? Pero eso no es que a mí me endureció el corazón. Hoy era el corazón más sensible, el más blando, y al otro día amanecí como el más duro. No, es un proceso. Es un proceso y a veces el que se le está endureciendo el corazón o se le está cauterizando la conciencia, a veces es el último que se da cuenta. Entonces, por eso es que el Señor usa muchas cosas. El molino de Dios, la casa del alfarero, todo eso que nosotros ya conocemos, el taller del maestro, tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿estamos claros, hermanos? Primera razón por la cual esa gente no entró en el reposo de Dios, ¿cuál fue? Endurecieron, ¿qué? Sus corazones, se volvieron insensibles, porque salieron de aquí y vieron la mano del Señor, avanzaban 100 metros, decían, ay, nos hubiéramos devuelto para allá. Usted estará toda hora en eso. Otros 50 metros, ay, nos hubiéramos devuelto para Egipto. Insensibles a la presencia del Señor, a lo que el Señor había hecho por ellos. Malagradecidos, o sea, una conciencia cauterizada te vuelve todo eso. Malagradecido, insensible, mal amigo, de todo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, primer consejo para todos, para usted en el video: no endurezca su corazón, no cauterice su conciencia, no se vuelva insensible a las cosas de Dios. Esté atento a eso, permita que el Señor le cambie ese corazón. Por medio de su palabra. Amén, hermanos, le sigamos. Entonces dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ya ustedes saben que por lo menos 10 veces contó el Señor ahí que la gente lo había tentado. Amén.
Dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando con su corazón. Ahí está la segunda razón. La primera, corazones endurecidos. La segunda, siempre ¿qué? Vagando en su corazón. ¿Por qué vagando en su corazón? Por lo mismo que les dije ahorita. Porque tierra prometida, ay no, me quiere volver para Egipto. Uy, pero la tierra prometida, ay no, me quiere volver para Egipto. Siempre divagando en su corazón. Cuando usted divaga en su corazón, usted no va para ningún lado. ¿Estamos claros en eso, hermanos? No va para ningún lado. Vea, hay momentos en nuestras vidas, indudablemente, que nosotros atravesamos por momentos de incertidumbre. Todos hemos pasado por ahí. ¿O no? Que no sabemos qué hacer. ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué será lo mejor, no? Por eso es que muchos cristianos, estamos hablando de cristianos, porque afuera uno entendería eso, muchos cristianos, porque afuera, hablemos de afuera primero, la gente de afuera, el ser humano en general, siempre tiene esa tendencia a uno saber qué es lo que va a pasar, ¿cierto que sí? Entonces cuando uno está fuera de Dios, ¿qué es lo que uno hace? Uy, voy a que me lean la mano, léame la mano, léame las cartas, que yo quiero saber mi futuro, yo quiero saber si me voy a encontrar una mujer así como yo la quiero, y bueno, una cantidad de tonteras, ¿cierto? Siempre el ser humano ha estado tentado a conocer qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces fuera del reino de Dios, pues la gente busca divinos y todo eso, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero eso es fuera del reino de Dios. No, dentro del reino de Dios también. Entonces la gente dentro del reino de Dios, ¿qué busca? ¿Qué busca? Profetas. Profetas. Pastor, dígame una palabra. Entonces yo te profetizo que vas a tener un gran ministerio y el Señor te va a dar un carro blanco. En vez de pedir que venga un caballo blanco, no, un carro blanco y que no sé qué, ¿cierto? Eso es lo que a la gente le gusta, porque hay esa tendencia siempre a conocer, a saber el futuro. Amén, hermanos. Pero llega un momento en que uno está en una incertidumbre y uno dice, ¿qué hago, no? Entonces ahí es donde el Señor nos prueba para saber qué es lo que hay en nuestros corazones. Por eso nos llevó al desierto, llevó al pueblo para saber qué había en el corazón de cada uno. Entonces ahí es donde se va a definir si nosotros somos brújulas. ¿Saben lo que es una brújula, cierto? Si somos una brújula o si somos una, no sé si ustedes conocen eso, una veleta. ¿Conocen las veletas? ¿Qué características tiene una brújula? Que tiene su dirección marcada. O sea, a mí, póngame para allá, yo siempre marco para allá. Ahora póngame para allá, yo siempre marco para el norte, ¿cierto? La brújula siempre tiene ¿qué? Su norte marcado. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué pasa con la veleta? Para donde vaya el viento. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, ¿me entiendes? Por eso es que entonces los marineros no usan veletas. ¿Los marineros qué usan? Brújulas, para que me diga dónde está el norte. Ah, pero yo voy para el este. Ah, bueno, la brújula está marcando para allá, entonces tengo que ir para allá. Pero siempre la brújula, ¿como qué? Como referencia. Amén, hermanos. Entonces, no divaguemos en nuestro corazón, seamos brújulas. Hagamos como Pablo. ¿Qué Pablo decía? ¿Qué decía Pablo? Hermano, vea, hay cosas que yo hice, que no hice, a mí no me importa lo que viví, lo tiro por basura, lo que sea, pero ¿sabe qué? Prosigo a la meta, a mi norte, a mi supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Yo soy una brújula, yo sé para dónde voy. Yo no ando así, todo ese asunto. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, la palabra obviamente siempre nos insta, hermanos, a que seamos más brújulas que veletas. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, hermano. Consejos, no sean niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque cualquiera los va a desviar, los va a guiar. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, esa es una recomendación que el Señor nos hace. Vea, voy a leerle algo que está en Santiago, un momentito. Santiago, los que anotan ahí, Santiago 1, nada más, Santiago 1:5, dice la palabra del Señor en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dígalo ahorita, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche y le será dada, pero pida con fe. ¿Qué es pedir con fe?
con conocimiento, o sea, si uno con entendimiento, recuerde eso, no pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de mar. Es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo me imagino una onda de mar, si una onda de mar, haciendo una caricatura, una ola, ¿no? Porque una onda de mar, una ola dice, uy, voy para la tierra. Y después, uy, se me acabó el impulso, voy para el mar otra vez. La ola, ¿no? Ahora voy al otro impulso, voy para la tierra. ¿Me entiendes? De ahí no pasa. ¿Cierto, no? Ahí está la ola, cuando la tira el viento, ¿cierto? A cambio de eso, ¿qué nos pide el Señor más bien? Dice la palabra en Juan 7:38, dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. No seamos como ondas del mar, seamos como ¿qué? Como ríos. ¿Qué característica tiene un río? Pero no tiene ¿qué? No se devuelve, no tiene reversa. Los ríos no se devuelven. Siempre van para adelante. ¿Cierto que sí? Pero no seamos como ondas de mar, porque dice que el que duda es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues, ¿quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor? El hombre de onda de ánimo, ¿qué pasa? Inconstante en todo lo que hace, hermanos, todo lo que hace. ¿Estamos claros ahí, no? Y eso no es solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, allá en Proverbios dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, y no te entrometas con ¿quiénes? Con los veleidosos. Recuerda que alguna vez les dije que un veleidoso era lo mismo que un doble ánimo, ¿no? Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Dios, como ondas del mar. Y por eso el Señor dijo, bueno, entonces no van a entrar en mi reposo. Entonces le dijo, entonces, ¿quieren ser ondas del mar? Entonces vayan de vueltas en ese desierto, ¿cuánto? 40 años, vayan de vueltas allá, entonces si quiere hasta que se muera toda esa gente que no cree. ¿Amén o no? Dice, pastor, ¿así lo dijo él? Bueno, le metí un poquito de emoción al asunto. Está bien. Ahora, ¿qué necesitamos, hermanos, para hacer brújulas? Hay consejos en la palabra también. Mateo 7:25 dice la palabra, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Saben por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Amén, hermano, ¿o no? Mateo 7:25. Entonces, lo primero, usted quiere ser una brújula que no lo mueva, como una onda del mar, no se mueva, cuando haya el viento, esté bien, ¿qué? Fundado. ¿Sobre qué? Sobre la roca. ¿Cómo? ¿Cómo debemos qué? ¿Orar? Ah, bueno, obviamente, acuérdense que la oración es hablar con Dios, ¿no? Entonces, lo primero es que estamos formando el carácter para poder orar, ¿no? En línea a eso, uno no puede orar, hay mucha gente que ora a Dios, pero no está fundado sobre la roca que es Cristo. Sus oraciones van más allá de anhelos personales y de deseos propios, digámoslo así, mas no tienen en cuenta, digamos, lo que es el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Cómo deberíamos orar nosotros en esa línea de estar fundados en Cristo Jesús? Como nos recomienda la palabra, ¿no? No pidan para sus deleites, pidan como está en línea a la voluntad del Señor, a lo que Él le agrada, lo que realmente Él le pedía al Padre, ¿no? ¿Qué le pedía Él al Padre en un momento de debilidad o digamos, no de debilidad, porque el Señor no fue débil, sino de decir, Señor, si quieres pasa esta copa de mí, pero eso sí, que se haga primero tu santa, ¿qué? Voluntad. ¿Por qué? Estoy firme, ya sé lo que tengo que hacer, sé para dónde voy, no quiero atajos. Si quisiera esta copa, si se puede, Señor, pero no, si no se puede, tranquilo, voy para allá. En esa línea yo creo que uno debería orar. ¿Tú querías agregar algo más? Sí. Realmente, uno siempre, digamos, todos los que oramos y pedimos al Señor, hay cosas que nosotros anhelamos, ¿cierto? Pero acuérdate que como esto es una relación recíproca, ¿no? Yo no puedo estar pidiendo solamente lo que yo quiero. Yo también tengo que pedir lo que yo quiero, pero en línea a lo que agrada al Señor. Porque es una relación, ¿me entiendes? Pero sí, al final la última palabra obviamente la tiene el Señor. Pero digamos que lo primero que estamos hablando aquí, para no ser veletas, ¿no? Estamos hablando para ser brújulas, fijados, con un norte. Lo primero es estar bien, ¿qué? Bien paraditos.
y es fundamentado sobre la roca. Y venga lo que venga, no nos vamos a mover de ahí. Nos va a zarandear y lo que sea, ¿no? Pero vamos a mantenernos ahí firmes. ¿Estamos claros, no? Amén, hermanos. Ahora, ¿qué más? Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tanta nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, no solamente estar firmes, sino tener ¿qué? ¿Punto de qué? De referencia, lo que les decía ahora de Pablo. Yo estoy firme, porque Pablo lo dijo, yo he peleado mi batalla y la gané, estoy firme, pero también tengo mi punto de referencia, mi llamamiento supremo que es Cristo Jesús. ¿Puesto los ojos en quién? En Cristo Jesús. Estoy firme, sí, pero tengo puesto los ojos, lo que decía Miguelito ahorita, ¿no? Independiente, yo sé que hay muchas cosas que uno necesita, pero siempre la mirada puesta en el Señor, ¿no? Para no ser veletas. Amén, hermanos. ¿Qué más? Segunda de Pedro 1:19 dice que nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, firmes, fundados en la roca, nuestro punto de referencia que es Cristo Jesús. Listo. ¿Qué más? ¿Qué complementa todo eso? Tenemos aquí la palabra profética más segura, sobre la cual se mueven nuestros dos rieles. ¿En dónde ir hacia esa dirección? Un riel, la fe. Y el otro riel, porque la fe, acuérdense lo que es la fe, ¿no? ¿Fruto de qué? Del conocimiento de la palabra, o sea, conocer la palabra. Pero no solamente me sirve conocerla, yo tengo que obedecerla, practicarla. Los dos rieles sobre los que se mueve nuestra vida, ¿no? Firme estoy, tengo mi punto de referencia y tengo los dos rieles sobre los cuales me debo mover. Fe, fruto del conocimiento, y obediencia a esa palabra que conozco. ¿Estamos claros, hermanos? Consejos prácticos, ¿para qué? Para no divagar, hermanos. Eso le faltó al pueblo de Israel. Sabían que tenían la tierra prometida. Si conocían a su Dios, no tenían fe. Obedecían por raticos. Y no estaban bien fundamentados. ¿Por qué? Porque viendo el poder de Dios, después decían, ¿será que Dios nos podrá meter a la tierra prometida? ¿Será que sí? Y por eso esa pregunta que vimos ahora, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Dios está con nosotros, sí o no? ¿Cómo va a preguntar uno eso después de haber visto todo lo que hizo? ¿Ustedes creen eso? Bueno, sí, creámoslo porque ahí está. Amén, hermanos. Entonces recuerde, no divaguemos ¿en dónde? En nuestros corazones. Sigamos leyendo ahí. Acuérdense, llevamos 2. No endurezca vuestros corazones, no anden vagando en su corazón. Después dice, y no han conocido mis caminos, por tanto juré mi ira, que no entrarán en mi reposo. Ahorita le caemos a eso de que no han conocido mis caminos, porque mire, sigamos leyendo más adelante ahí mismo en Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahí aparece ya otra palabra, ¿no? Consejos, que no haya en ustedes un corazón de ¿qué? Incredulidad. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice otra vez, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Vuelve y dice lo mismo. Y dice ahí, ojo, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De la incredulidad. Entonces ahí viene el tercer punto y creo que el más grave de todo, porque genera a los demás, que es el tema de la incredulidad, hermanos. ¿Por qué digo yo que el tema de la incredulidad es quizás el más grave de todos? Bueno, ese es el tema de fe, pero acuérdense que la palabra dice que el que en mí cree, ¿qué pasa? El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado. Entonces la incredulidad es un tema delicado. Acuérdense que tiene que ver con la batalla de la fe, ¿no? La batalla de la fe es una batalla de conceptos, de creer o no creer, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos bombardean todos los días, ¿no? Lo que el Señor, el enemigo le dijo a Eva, ¿no? ¿Con qué eso te dijo Dios a ti? ¿Con qué eso te dijo? Hombre, eso no es.
Es otra cosa. Ese es el bombardeo todos los días de la batalla de la fe, tratando de minar ¿qué? Nuestra credulidad, para convertirla en ¿qué? En incredulidad. Y recuerde que la incredulidad genera ¿qué? Duda, ¿cierto? Y la duda genera murmuración. La duda genera murmuración, que fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Y la murmuración a los oídos de Dios genera ¿qué? Furor, ira, ¿no? Porque no hay nada que le duela más a Dios que la incredulidad, que duden de que Él lo pueda hacer, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente, hermanos, dice creer en Dios. Yo creo que se necesita ser muy insensato para que uno viendo toda la creación diga, no hay Dios, ¿no? Porque de hecho la palabra dice que solo el necio en su corazón es el que dice que no hay Dios. Porque la misma creación da testimonio del Creador. Amén, hermanos. Entonces, pero creer en Dios es la parte más fácil de todo. Creer en Dios es fácil. Amén. ¿Qué es lo difícil? Creerle a Dios. Eso es lo difícil. Porque acuérdense que usted no necesita ni nacer de nuevo para creer en Dios. Ni ser restaurado, ni nada de eso. Porque dice la palabra que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Entonces creer en Dios es importante, pero no es nada de qué van a gloriarse, ¿no? Hay que trascender, ¿a qué? A creerle a Dios, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Recuerda como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Las iglesias están llenas de gente como en ese estado que tenía Job, de que conocen a Dios, ¿de qué? De oídas. Lo que uno oye en una prédica, me contaron. Por eso es que el Señor le decía a Pilato, y siempre les digo eso, ¿no? Que Pilato le preguntó al Señor, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿pero eso qué? ¿Lo dices por ti mismo o porque lo escuchaste de otros? Entonces al final no siguió la historia, ¿no? Hay mucha información que la gente tiene de Dios, de Jesús, de todo, pero es de lo que oye, de oídas. Pero usted solamente podrá verlo cuando usted se meta, ¿qué? En una relación con Él, a buscarlo por medio de su palabra. Entonces, creer en Dios es la parte más fácil, creerle a Dios es la parte bien difícil, hermanos, porque a la gente le gusta creer que realmente Dios lo va a hacer, como el pueblo de Israel. Ellos creían en Dios, claro, hay un Dios al que clamamos y que nos sacó de esclavitud, pero en el trayecto en el desierto no le creían a Él, ¿no? Y cada rato dudaban y murmuraban y querían volverse otra vez a Egipto, y eso es no creerle a Dios, aunque ellos creían en Dios. Amén, hermanos. Entonces recuerde que creer o confiar, pues es la seguridad de que una persona será capaz de actuar de manera adecuada en una determinada situación, ¿no? También la confianza es la seguridad firme de que alguien tiene hacia otra persona, ¿no? Entonces creerle a alguien es esa confianza que uno tiene que esa persona va a hacer lo que dijo que va a hacer. Eso es creerle a alguien. Pero no es lo mismo que creer en esa persona, ¿no? Amén, hermanos. Bien, entonces creer en Dios, pues obviamente no nos vamos a quedar ahí porque sabemos que eso es la parte más fácil. Pero creerle a Dios, por ejemplo, mire Génesis 15:4, mire lo que le pasó a Abraham. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si lo puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Mire que dice ahí, y creyó a Jehová, no dice creyó en Jehová. Son dos cosas muy diferentes. Creyó a Jehová. Por eso cuando él le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y te llevaré, él dijo, voy de una. ¿Por qué? Porque le creo a él. No creo en él, sé que existe por toda la información que tengo, pero le creo a él. Entonces lo hago sin ningún problema. Recuerda que cuando uno conoce a una persona, ¿qué pasa? Uno entiende su obra, ¿no? Entiende las cosas que hace. Entonces no hay lugar para murmurar o falsas expectativas. Cuando uno conoce a alguien, uno sabe qué es lo que esa persona puede hacer. Y qué está a su alcance hacer, ¿no? Y por qué hace lo que hace. ¿Y por qué no hace lo que uno creería que debería hacer? ¿Por qué? Porque la conozco. Entonces, si yo ya la conozco, entonces ¿para qué voy a esperar cosas que no va a hacer, no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, hay dos pasajes en la Biblia que hablan de la duda que pone la gente en Dios, en creerle a Él. Uno de ellos fue lo que hablamos ahorita, ¿no? De lo que estamos en la historia del pueblo al desierto. ¿Se acuerda del Mar Rojo? Que llegó el momento en que estaba el mar ahí, el faraón atrás y la gente quejándose, y Moisés, ¿qué vas a hacer, Moisés? ¿Ahora qué? ¿Con qué vas a salir, Moisés? Mejor hubiéramos quedado allá, lo mismo de siempre, ¿no?
Entonces el mismo Moisés también clamó a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Esta gente me van a linchar aquí. El Señor le dijo, ¿para qué clamas a mí? ¿Acuerdan qué le dijo? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues úsala y deja de estarte quejando, ¿no? A veces orar es bueno, hermanos, hay que orar. Como decía Miguelito ahorita, uno tiene que orar a Dios, pero a veces no es solamente orar y dejar que Dios haga lo que no, yo ya le oré a Dios y estoy esperando el tiempo de Dios y que Él ore. No, haga su parte también. Usted tiene que hacer lo suyo. Hay gente que le pide a Dios y le ora por un trabajo. Le digo, pero estás saliendo a buscar, estás mandando solicitudes. No, yo estoy esperando que Dios haga su obra. Digo, pues que Dios no va a mandar el currículo por ti, pues. Bueno, hay otros más descarados que dicen, ¿estás saliendo a buscar trabajo? Y dice, no, ¿qué tal que lo encuentre? Bueno, ese es otro tema, pero cerremos ahí, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ese es un caso ahí. La gente dudó de Dios a pesar de todas las cosas. Pero hay otro caso que está en Lucas. Voy a ir un momentico ahí a Lucas. Lucas 24. Lucas 24, hermanos, en el versículo 13, se dio la situación esa en el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Nada más para que no leamos todo eso y no parafraseando, nada más porque no nos va a alcanzar el tiempo. Uy, por cierto. Está bien. ¿Se acuerdan que ya había pasado lo del Calvario y todo eso? Yo en una prédica una vez puse que esta gente ya iba de regreso porque ya había pasado todo el show del Calvario. Entonces a mí casi me apedrean también porque dice, pastor, ¿usted cómo dice que eso fue un show? ¿Acaso la obra del Señor fue un show? Digo, yo no estoy hablando de que el sacrificio del Señor haya sido un show. Que todo eso de pasearlo a Él por las calles y llevando la cruz, eso fue un espectáculo. De hecho, la misma Biblia dice, apreciaban el espectáculo. Ahí dice en la palabra que eso fue un espectáculo. Y un espectáculo es sinónimo de show. Eso fue un show, eso fue todo un montaje. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que iban dos de los discípulos ahí caminando y todo eso, y se dio toda esta conversación que está ahí, porque iban muy tristes, ¿cierto? Dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué había acontecido? Todo el tema del juicio del Señor, Barrabás y la crucifixión, ¿cierto? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Así, haciéndose como el que no sabe, ¿no? Iba a decir el gringo, pero me dije no, haciéndose el que no sabe. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús el Nazareno, que fue varón y profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, ellos creían en Jesús, porque lo vieron los milagros, sabían que era un profeta y todo, ¿cierto? ¿Qué están diciendo ahí? Pues de Jesús, aquel que era un profeta, ¿cierto? ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy ya es el tercer día y no ha pasado nada de lo que Él dijo que había pasado. O sea, creían en Jesús, sí, vino, hizo milagro y todo eso, pero no le creían a Él, de que Él iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué dijo que iba a hacer? Que iba a resucitar. ¿Cierto? Sí, ellos decían, ya pasaron 3 días y nada, hermano. Ya pasaron 3 días y nada, ¿no? Y entonces dice aquí, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él les decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día queda declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Entonces miren, ellos creían en Jesús, caminaron con Él y vieron muchas cosas, pero ya después decían, vamos tristes, ¿por qué? Nosotros sí pensábamos que Él era el Mesías.
Sí pensábamos que era el que iba a venir a redimir y todo, y que iba a resucitar como dijo, pero 3 días ya y no ha pasado nada. Entonces, la gente no le creía del todo al Señor, ni sus discípulos. El Señor le dijo a los discípulos, el Hijo del Hombre va a resucitar al 3er día, y entonces yo los espero, ¿dónde? En Galilea. Les dijo, al 3er día va a resucitar, y yo los espero en Galilea. Resulta que el Señor resucitó. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos en Jerusalén, están en una cueva ya escondidos porque llegaron las mujeres a decirle, resucitó. ¿Dónde deberían haber estado ellos al 3er día? En Galilea. Allá quedaron de verse, ¿o no? No creyeron tampoco. Porque creer en él era fácil, porque el pescadito, la fama y todo eso que eran aclamados, bueno, pero no le creyeron nada de lo que él le había dicho, porque él tuvo que volver a decirle, díganle que los espero allá en Galilea otra vez, pues, que no les había dicho que allá los espero. No le creían a él. Entonces mire que creerle a Dios es muy fácil, hermanos, pero el problema es creerle que realmente él va a hacer las cosas que dijo que va a hacer, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, 2 cosas puntuales ahí que les decía. Bueno, obviamente que el Señor les dijo que iba para Galilea, después les volvió a decir, díganles a ellos que vayan a Galilea y allá nos vamos a ver, ¿no? Hoy en día sigue siendo lo mismo, la gente no cree lo que aquí está escrito, no cree. Yugo desigual no funciona, la gente no lo cree. En pecado no hay restauración, la gente no lo cree. Sin santidad nadie verá a Dios, la gente no lo cree. Hoy en día la gente no cree. ¿Creen en Dios? Claro que sí, pero no le creen a Dios lo que está escrito. Entonces, como no conviene, dice, sí, pero es que esta Biblia fue escrita por hombres y cada uno escribe lo que quiere y no. Yo creo en Dios, pero no creo en la palabra. ¿Me entiende? No sirve eso, no sirve, porque Dios y su palabra, ¿qué pasa? Uno son, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Diría usted, pastor, y entonces, ¿qué recomienda usted para que creamos y confiemos plenamente en el Señor? Y no solamente creamos en Él, sino que le creamos a Él. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ahí mismo está en la palabra, el libro de Mateo. Vamos a Mateo rápidamente para que vayamos armando toda la historia, hermanos. Mateo, para que dejemos la incredulidad. Mateo capítulo 6. ¿Qué debemos hacer para creerle a Dios? Bueno, hay varios pasos ahí. Mateo 6:24, hermanos. Primero, dice Dios en su palabra, ¿ninguno qué? Ninguno puede servir a 2 señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, porque no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Ponga a Dios en primer lugar. No sirva a 2 señores. No divague entre 2 corrientes. No ponga fundamento sobre fundamento. Quite lo que aprendió fuera de Dios y ponga fundamentos de Dios. ¿A ver o no, hermanos? Vea, usted los que han viajado en avión y en barco, usted sabe que un avión tiene que tener por fuerza ¿un qué? Un piloto, un capitán, ¿cierto? ¿Un barco qué tiene que tener? Un capitán. Bueno, tiene que tener también un timón, pero un capitán. Todos necesitamos tener a alguien que guíe, que tome decisiones, amén. Ponga a Cristo como el capitán de su vida. Dele prioridad. Es lo primero que tiene que hacer. Usted no puede decir, pastor, yo quiero creerle a Dios. Bueno, ¿cómo le vas a creer a Él si realmente Él no está en primer lugar en tu vida? Nunca lo vas a hacer. Vas a estar divagando, sirviendo a 2 señores. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por eso es que la gente no avanza. Por eso es que andan desesperados, angustiados, sin rumbo. ¿Por qué? Porque no tienen un capitán. Ponga al Señor ahí como capitán de su vida. Pero sigamos. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice ahí el versículo 25. Entonces, reconozcamos obviamente que el Señor es el que nos ha creado. Y un consejo ahí, ¿usted quiere creerle a Dios? Bájele al afán, no se afane. Recuerde que el afán, ¿qué es? Como tener la mente. Vea, yo tenía la definición aquí de lo que es afanarse. Dice que afanarse, dice que el original es una palabra que llama merisma, que significa lo que divide, ansiedad, preocupación, o sea, divide nuestra mente, nuestros pensamientos. Una persona afanada no logra concentrarse en una cosa, ¿no? Por eso es que el Señor le dijo a Marta, ¿de acuerdo? Afanosa y turbada, hombre. Deja que María escogió la mejor parte. Déjate estar ahí. Otro pasaje que dice, no te afanes por el mañana, porque cada día tiene su propio ¿qué? Afán. Hay gente que no ha hecho ni las cosas del día de hoy, ya está afanado por lo que va a hacer mañana. Termine las cosas de hoy primero.
Acuéstese a dormir, descanse. No se ponga a soñar en las cosas que va a hacer mañana. Deje que llegue mañana porque cada día traerá su propio afán, ¿no? Entonces no os afanéis, hermanos. Ahora, eso de no afanarse no significa que, ay, entonces voy a ser pasivo y voy a dejar que las cosas, porque hay otro dicho, ¿se acuerda que dice que no deje? Bueno, obviamente aquí dice, no se afane por el mañana. Pero hay otro dicho que dice ¿qué? No deje tampoco para mañana lo que hay que hacer hoy. O sea, no tampoco caiga ahí. ¿Me entiende? ¿Estamos, hermanos, o no? Después, ¿qué sigue? Dice, versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis mucho más que ellas? Mire, hay que reconocer, como les dije ahora, el gran valor que tenemos ¿para quién? Para el Señor, ¿no? Vea, ¿quiénes de aquí tenemos mascotas? ¿Quién tiene mascotas aquí? Casi todo el mundo tiene mascotas, ¿cierto? Y uno está preocupado del alimento, de la agüita, la cobijita, ¿cierto que sí? Está bien. Ahora, ¿cuántos perritos y gatos no hay en la calle? Ahora, ¿qué comerán? ¿Quién les provee? ¿Quién? Bueno, Dios cuida de su creación también. Ahora, usted no se ha preguntado ahora que esto del COVID-19, ¿por qué a los indigentes no les da COVID? Qué raro, ¿ah? ¿Por qué no les daba? No sé, bueno, ahora será. Pastor, ¿y usted cómo sabe que no les daba? Bueno, digo yo, no, porque yo nunca vi que en las estadísticas dijeran, hay 300 en la UCI y de esos 300, 200 son habitantes de la calle. Yo nunca escuché eso. ¿Usted sí? Yo no sé. Pero bueno, el caso es que el Señor obviamente cuida de su creación, tenemos un valor tremendo para ellos. Eso que está en la calle, ¿quién los cuida? Dios cuida de ellos, hermanos. Siempre el sustento viene de algún lado, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Versículo 27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? A ver, ¿quiénes están inconformes con su estatura aquí? Nadie levanta la mano, ya hay más de uno pasó. Yo quisiera medir 1,80. Yo mido 1,75, quisiera medir 1,80. Bueno, pues déjame decirte que no te afanes por eso, porque por más que tú quieras medir 1,80, no vas a poder añadir a tu estatura un codo. No lo vas a poder hacer. Ahora me dice, pastor, pero yo he ido a iglesias que pasan en directo y les tiran los pies. Ah, bueno, eso si quiere ir para allá, vaya para allá. Pero a mí lo que me dice la palabra aquí es, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie. Hay cosas, hermanos, que por más que nosotros queramos solucionarlas, no están en nuestras manos. No están en nuestras manos. Hay que dejárselas a Dios. Acuérdese, si usted tiene un problema y la solución está en sus manos, preocúpese porque usted tiene que actuar. Amén. Si la solución no está en tus manos, si está en un tercero, pida ayuda, sea humilde. Amén. Si la solución está solo en las manos de Dios, pues entréguele todo eso a Él. Amén, hermano, ¿o no? Entonces hay que reconocer eso, no nos angustiamos por esas cosas, ¿no? Versículo, bueno, y después dice, hermanos, y la clave de todo, pues obviamente está en el versículo 31 al 34, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeréis, o qué beberéis, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí está la clave de todo, ¿más busca qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal, ¿no? Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ojo, no lo deje corto ahí, ¿no? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Recuerda que todo reino tiene sus ¿qué? Sus leyes, ¿no? Sus leyes, ¿no? Y les conté alguna vez, cuando yo me vine de Colombia para acá, busquemos el reino de Costa Rica. Y ya estando aquí, ¿qué pasa? Bueno, apeguémonos a su justicia, ¿no? A sus leyes, las cosas que aquí están prohibidas, ya dejemos allá porque ya cambié de reino, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerde, creerle a Dios es muy diferente de creer en Dios, ¿no? Pero para creerle a Dios hay que conocerlo, hay que caminar con Él, ¿no? Cuando uno conoce a una persona, uno entiende a la persona. ¿Estamos claros, hermano, o no? Vean, ya para ir cerrando esto, voy a volver otra vez allá y no me vayan a seguir porque voy a leer versículos salteados, pero lo que sí les voy a pedir, tal vez si usted no le ha puesto cuidado a todo lo que yo he hablado en esta hora y 10 minutos, y aquí tengo el tiempo, pero escuche lo que le voy a leer.
Y voy a leer pura Biblia, nada más. Ligado, pura Biblia, ¿eh? Ligado a lo que, como dice por ahí un amigo, un hilo conductor de pensamiento, ¿no? Pero escuche, nada más, ligado a lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, ¿no? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, pero el alimento es sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque reprendiéndoles dijo: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, y desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio y sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando más veis que aquel día se acerca. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agrada a mi alma, pero ninguno de nosotros somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados, ¿no? Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciéndole Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esa es la unión de varios versículos del libro de Hebreos que resumen lo que hemos visto hoy aquí, hermanos. Entonces recuerde nada más, ¿usted quiere entrar al reposo de Dios? Primero, no endurezca su corazón, no camine vagando en su corazón, no camine divagando, hermanos, no caiga en incredulidad. Conozca al Señor y con Él conozca ¿qué? Sus caminos. Y no solamente conozca sus caminos, sino que ande por ellos. Y entonces termino como empezó por allá en el libro de Jeremías: busque la senda antigua y cual sea el buen camino, ande por él. ¿Para qué? Para que haya descanso para su alma. Amén. ¿Es fácil o no es fácil? Fácil. Pero cuando uno tiene una mente que se quiere acomodar a la voluntad del Señor. Amén, hermanos, ¿o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado hoy de meditar en esto. O sea, creo que todos en general anhelamos entrar en el reposo del Señor, ¿no? Recuerden lo que dijo el Señor, ¿no? Vengan a mí, ¿quiénes? Los que estén cansados y cargados. ¿Y qué pasa? Yo les haré descansar. No es que les voy a quitar la carga, no. Lo que pasa es que la carga ahora va a ser ligera. Pongan mi yugo sobre ustedes. ¿Se acuerdan ustedes qué era poner el yugo, no? ¿Qué pasa cuando uno se enyuga? ¿Qué pasa? Sí, hay que agacharse, pero ¿qué pasa? Se comparte la carga, se une uno, se ata. Amén. Entonces por eso el Señor dice, cuando Él dice, poned mi yugo sobre ustedes, hagámonos uno con Él. Acuerdan que en lo del yugo de los bueyes, en lo natural siempre ponen un buey viejo con uno joven, ¿no? Porque los jóvenes son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes siempre son atacados y distraídos y acelerados y todo eso, ¿no? Y así son los bueyes. Entonces le ponen un buey viejo ahí que ya, como dice por ahí un dicho ahí, a lo mejor no digamos eso, ¿no? Iba a decir que más sabe el diablo por viejo, pero no lo voy a decir. Entonces, un buey viejo ahí, uy, eso fue una revelación. ¿Verdad que estoy gordo? No importa. Entonces, un buey viejo ahí para que guíe al otro, ¿no? Para que lo apacente, para que calmadito lo lleve. Y entonces el otro, como está enyugado, y dice, no, pues entonces tiene que acomodarse, ¿cierto? Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué cosa? Que caminemos al ritmo de Él. Tranquilos. No es fácil, pero yo ya vencí. Entonces, yo ya vencí, ustedes también lo pueden hacer. Pero eso sí, vengan a mí. ¿Usted está cansado, atribulado? Usted tiene que ir al Señor. Y el Señor lo dice, el que quiera, ¿no? Venir en pos de mí. Niéguese a mismo, tome su cruz, sígame. Pero eso sí, el que quiera. Ahora, usted está atribulado, cansado, sin esperanza, pero no quiere ir en pos de Él, pues siga así. ¿Y sabes qué te va a pasar? No vas a durar 40 años ahí. Vas a durar ¿toda qué? Toda la vida. Toda la vida. Avanzando, avanzas, empiezas algo, no lo terminas, empiezas otra cosa, no la terminas, empiezas allá, no la terminas, empiezas una relación, no la terminas, porque el de doble ánimo es inconstante, ¿no? Es como una veleta. Entonces no sea veleta, sea una brújula. Defina a dónde quiere ir. Recuerde que uno siempre define a dónde quiero ir y después veo cómo hago para llegar allá, ¿no? Pero primero, el objetivo, ¿no? Defino el objetivo y después defino cómo lo voy a lograr. Pero lo puedes, todo está escrito ya. Tráigale su vida al Señor. Vaya, irá que con Él la carga es más ligera. Va a haber carga.
Atribulaciones vamos a tener, aflicciones vamos a tener, pero con Él es más ligera la carga. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Por el poder meditar en torno a ella, Señor. Y si hubiere hoy alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que sí, tal vez usted no lleva 40 años divagando, ¿no? Pero puede que lleve 10, 15, 20, 30 o hasta más de 40, no sé. ¿Cuánto más vas a durar ahí? No, establezca su base en la roca que es Cristo, defina como una brújula su norte y conózcalo a Él y sus caminos. ¿Qué necesitamos nosotros para conocer el camino? ¿Qué necesitamos para conocer el camino? Conocer quién es el camino. Conocerlo a Él. O sea, no busque caminos que lo lleven a Jesús. Busque a Jesús porque Él es el camino. Así de sencillo es el asunto, ¿no? Así es que si ese es el caso suyo, que hoy lo ha entendido, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que ando divagando, Señor, y por eso no encuentro reposo. Y hoy que escuché eso de que no hay paz para el impío, ahora lo entiendo, Señor. No hay paz, no hay nada que me satisfaga. Me acuerdo de algo que escuché por allá en Ageo, que dice que como y no me lleno, que veo y no calmo mi sed, me cubro y no me caliento, y recibo el salario como en saco roto. O sea, eso, ando en esas. Todos los años que llevo es una repetición de la repetidera. Y años después vuelvo a ver y es lo mismo. Entonces vas a seguir divagando ahí, pero no más, Señor. Hoy lo entendí y por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y en ese caminar contigo yo sé que voy a empezar a dar la talla, Señor. Voy a empezar a caminar como es digno de un hijo tuyo, Señor. Y algún día poder llegar a ese norte que me he trazado y poder decir como Pablo: wow, llegué, gané la batalla. Por lo demás, me espera una corona, un galardón, pero logré hacerlo, Señor. Ese es el anhelo, así es que bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o oír este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Recuerde, esto es un proceso, ¿no? Recuerde que eso así como endurecer el corazón es un proceso, ese proceso de ablandamiento, de sensibilizarse en las cosas de Dios es un proceso también. No crea que porque le entregó su vida al Señor hoy, ya mañana es el corazón más sensible del mundo, no. Es un proceso que lo vas a ir logrando en la medida que te metas en la palabra del Señor, ¿no? Comiences a comer de aquí, de Él, a beber de su sangre y comer de su carne, ¿no? Y si le podemos ayudar en eso, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana aquí. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.